Estamos viviendo tiempos inéditos, por lo menos en el campo de la comunicación. Por una parte, el Internet y las redes sociales nos han dado una libertad impresionante. Podemos conversar con quien quiera en el mundo, podemos difundir información. Las personas se han convertido en verdaderos medios de comunicación cuando usan estos medios, estas redes sociales para alcanzar un público más amplio. Al mismo tiempo, estamos viendo nuevos tiempos de censura, nuevos retos en contra de las libertades individuales. Para discutir este tema es un privilegio poderme enlazar hasta Madrid con Mario Noya. Él es periodista español, es editor de opinión en el diario Libertad Digital allá en España. Y Mario, en primer lugar, gracias por aceptarme esta conversación a través de la tecnología. Muchas gracias, gracias a vosotros por la confianza. A ver, hemos visto una serie de situaciones completamente inéditas. Por una parte, un presidente de los Estados Unidos que dejó la presidencia apenas el miércoles pasado, pero que utilizó las redes sociales, particularmente Twitter, para alcanzar el poder y que al final fue censurado por esa red y por otras redes como Facebook, como Instagram. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender? Pues la lección que tenemos que aprender es que para los ciudadanos y para los periodistas, el advenimiento de la edad tecnológica venía a ser, bueno, pues la edad de oro de la comunicación, ¿no? Se derribaban las barreras y era muchísimo más fácil meter en vereda y fiscalizar a los poderosos. Veremos a ver, porque ahora estamos descubriendo y, con estupor y algunos con desolación y casi todos con desconcierto, que esas herramientas para abrir, para ampliar el campo, también pueden utilizarse para cerrarlo y cerrarlo de una manera, además, para la que no estamos preparados. Estamos preparados para luchar contra el poder, no contra los contrapoderes. Y además, en regímenes democráticos, en regímenes abiertos, cuando la restricción, la opresión y el control te vienen de la sociedad civil, de verdad te pillan con la guardia muy cambiada, ¿no? Y entonces hay mucha gente que no sabe cómo actuar. Cuando yo veo las encuestas de opinión que se llevaron a cabo en México después de la censura en contra de Donald Trump, me sorprendió la enorme cantidad de personas que estaban a favor de esta censura, a pesar de que pudieran ser personas que en un momento dado hubieran defendido la libertad de expresión. ¿Qué opinas de eso? Donald Trump ha sido una especie de tubo donde la gente ha ido metiendo sus resentimientos, sus odios, sus frustraciones, sus esperanzas más alocadas, y de repente ese tubo ha estallado. Muchas veces Trump es más una figura que otra cosa, ¿no? Y la reacción que no se esperan los medios es explicable cuando uno ve que los medios, paradójicamente, son una campana y viven muy encerrados en sí mismos. Y la gente sabe que los medios conforman la realidad y que tienen unos instrumentos para incluso deformarla. Y como lo saben, como les ven, resulta que las reacciones que provocan de rechazo son muy contundentes y visibles, porque como hemos dicho, ahora mismo las herramientas de comunicación están al alcance de todo el mundo y todo el mundo ve cuando los grandes medios manipulan también. Entonces, cuando los grandes medios se llevan las manos en la cabeza, haciendo como hacían antes, les pongo la pantalla, fíjense ustedes lo que hay, pero la gente ya ve con sus propios móviles que esto también es la realidad. Lo que no ven, lo que no enseñan los medios también es la realidad, con lo cual provocan un gran rechazo a los medios. E incluso gente como Donald Trump, con esa manera osca que tiene muchas veces de dirigirse a la gente, con esa desfachatez, ese descaro, a veces casi como regodeándose en caer mal, bueno, pues llama la atención precisamente por lo que digo, ¿no? Porque incluso los medios que se presentan como campeones de la libertad lo acaban por convertir en un héroe de los amordazados y de los silenciados. Angela Merkel, la canciller de Alemania, hizo un comentario que me llamó poderosamente la atención. Dijo que en todo caso, si iba a haber censura, tenía que ser el Estado el que ejerciera la censura. ¿Qué opinas? Y no deja de ser paradójico todo, ¿no? En Alemania hay una legislación fortísima contra el delito de odio.
que no hay en Estados Unidos. En Estados Unidos puedes editar el Mein Kampf con muchísima más eh, seguridades y demás, que en Alemania, ¿no? Lo que sucede no es que los tribunales tengan que hacer lo que tienen que hacer, sino que a las redes a las grandes a las redes sociales hay que decirles no podéis estar jugando a dos barajas. Si queréis ser un mero canal de comunicación o un panel donde la gente se exprese, os legislaremos de una manera, pero si os convertís en editores en un medio de comunicación, os tenemos que censurar, os tenemos, perdón, que legislar de otra manera. Claro, para que las reglas sean las mismas para todos. Usted no puede acoger en su medio expresiones que sí que les permiten a las plataformas acoger, precisamente por su singularidad, por su excepcionalidad. Si ellos rompen la baraja, si ellos se deciden a editar, tienen que afrontar la realidad legal que afrontan los medios de comunicación. Mucho me dicen, sobre todo aquellas personas que están a favor de la censura de una manera u otra, siempre me dicen, la libertad de expresión tiene sus límites. ¿Cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión? Los límites de la libertad de expresión tienen que ser muy contados y ahí sí que tienen que pasar por los tribunales. Pero el caso que nos está llamando la atención, que es el silenciamiento de Trump, lo que revela sobre todo es un doble rasero escandaloso. En Twitter hay llamadas constantes a la aniquilación del Estado de Israel. Las organizaciones terroristas islamistas campan por sus respetos. Ha habido llamamientos desde el minuto uno de la presidencia Trump a deslegitimar la presidencia Trump. Yo he visto a un conocidísimo medio de comunicación alemán, el Der Spiegel, publicar una portada en Twitter también donde se ve a Trump decapitado como si lo hubiera decapitado el Estado Islámico. He visto portadas donde se le retrataba como el nuevo Hitler, a un señor que tiene a su administración repleta de judíos y cuya hija es conversa al judaísmo. Entonces, ¿cómo pueden hablar de desinformación, de lucha contra alguien que viene a pervertir la realidad y a hacer que se instaure la dictadura de las fake news, quienes se han valido de eso para demonizarlo? Ese es el verdadero drama. Eso es lo que hay que ahora mismo poner sobre el alero. No se puede hacer lo que hicieron los grandes medios de comunicación norteamericanos y las grandes redes sociales norteamericanas en el ominoso verano pasado, donde se excitó a la población mundial, no solo norteamericana, a que se levantaran con una suerte de régimen opresor que estaría acribillando a los negros en Estados Unidos, y a la vez ahora poner el grito en el cielo con lo que sucedió el otro día En en Washington, en el Capitolio. pero sobre todo en el grotesco, tenía un componente mucho más grotesco que criminal asalto al Capitolio. Las imágenes de violencia y de odio feroz que yo vi en verano, no las vi en el asalto al Capitolio. O sea, Con lo grave en que el fue el movimiento asalto de al Black Capitolio. Lives Matter fue mucho más violento. ¿Qué debe hacer ahora el presidente Joe Biden y qué deben hacer los gobiernos de los países democráticos como los países de Europa? ¿Qué tendrían que legislar? ¿Qué tendrían que dejar en libertad? A mí lo que me preocupa precisamente es que Joe Biden y el resto de los gobernantes aprovechen para reforzar los sistemas de mordaza. Joe Biden lo que tendría que hacer es pedir perdón, porque el principal vector de agitación social en Estados Unidos desde hace mucho tiempo es el partido sobre el que él controla, el Partido Demócrata, ¿no? Y el que le ha encaramado a la Casa Blanca. Lo que tiene que hacer es pedir perdón. Pedir perdón a Donald Trump, a las bases republicanas y al resto del planeta, por lo que estoy diciendo, porque las consecuencias que ha tenido la actitud demonizadora, deslegitimadora del Partido Demócrata han sido funestas. Pedir perdón por la campaña brutal de deslegitimación de las fuerzas del orden en Estados Unidos que ha habido en Estados Unidos en verano, donde se ha llegado a asesinar, a quemarropa en plena calle a agentes de la policía. Pero Eso es lo que tiene que hacer él. Y no aprovechar para reforzar la censura del Big Tech, que qué casualidad coincide en sus planteamientos con la demonización y el silenciamiento de una parte de la población tachada como los deplorables, como los palurdos, como los ignorantes, como los brutos,
por muchísimos prominentes líderes demócratas, empezando por San Barack Obama, al que todo el mundo luce o pone en los altares y del que los historiadores llegarán a plantearse qué sucedió en aquel momento, porque a este hombre se le encumbró de la manera en que se le encumbró, si a la hora de constatar sus actuaciones, sus declaraciones y sus maneras de gestionar, evidentísimamente no lo merecía. Mario, ¿debe prohibirse la incitación a la violencia en redes sociales? ¿Y qué tipo de violencia? Es peculiarísimo todo esto. Vamos a ver, el Código Penal está ahí para todo el mundo, eso está claro, ¿no? Y la incitación, de nuevo, vuelvo a decir, la incitación ya está sucediendo. La incitación es el día a día en Twitter contra un Estado democrático impecable como Israel, por ejemplo. Se ve día a día. Y la incitación ha llegado a haber oficiales del Partido Demócrata preguntándose, cuando estaban ardiendo sus ciudades, por qué las protestas tenían que ser pacíficas. ¿Que ¿En qué lugar ponía eso? Hombre, primero eso, vamos a recuperar la sensatez, sobre todo, ¿no? Y en las cuestiones de incitación, yo creo que sí que aquí hay que aplicar demasiado, nunca es demasiado, el sentido común. El sentido común. Y para eso están además las fuerzas del orden. Si tenemos códigos penales, si no hay que inventar nada, no hay que inventar la rueda. Ya está todo inventado. Ahora, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque ahora todo el mundo, a todo se le considera delito de odio. Si eres católico y dices, yo creo que los ateos están equivocados en su cosmovisión, hay gente que se considera profundamente ofendida. Si eres musulmán y consideras que los cristianos están adorando a un falso profeta o a un profeta que fue superado por otro profeta, te pueden decir que estás incurriendo en un discurso de odio. Si tú consideras, no ves bien los matrimonios homosexuales, consideran que odias a los homosexuales. Nos hemos vuelto todos locos en los últimos tiempos. Una cosa es discrepar, no compartir una visión de las cosas, y otra cosa es llamar al odio o considerar que el otro es un enemigo o alguien aniquilable o alguien a quien se le tiene que amordazar. De hecho, es un peligro retirar de la plaza pública a las voces más demenciadas o las voces más execrables, porque si no, es mucho más fácil, en ese momento es mucho más fácil blanquearlas. Hay gente que se desvive por pactar con elementos perniciosos de las sociedades. Si tú no les dejas expresarse, tú no puedes saber bien con qué te estás enfrentando. Yo prefiero, muchas veces esto ha pasado en los medios de comunicación, siempre ha habido reflexiones, ¿no? Hay que mostrar imágenes de los atentados más sanguinarios de los terroristas. Yo soy partidario de que sí. Frente al discurso de mucha gente que dice, no, aquí hay unas causas políticas y son idealistas confundidos, si le enseñas el cuerpo de una madre desventrada por una bomba, el que te pretende imponer ese discurso se lo va a tener que pensar 3 veces. Y eso no tiene nada que ver con pornografía sentimental o con explotar el lado más amarillento de la realidad. Nosotros somos periodistas y el periodismo muchas veces tiene que ser un espejo y reflejar la realidad. No la tienes ni que oscurecer ni que embellecer. Tienes que reflejarla. Y yo creo que hay veces que el discurso del odio contribuye a que la gente se haga responsable de sus decisiones políticas sociales, morales, culturales, etc. Yo prefiero que Donald Trump me hable directamente, ver qué dice un nazi y comparar lo que dice un nazi con lo que dice otro al que los medios de comunicación llaman nazis. Prefiero ver qué dice el ayatolá Jamenei y prefiero que dice Hamas y la Yihad Islámica y López Obrador y Pedro Sánchez. Prefiero que todo el mundo me pueda dirigir su discurso. Bueno. Otra cosa es, se ha dicho muchas veces, si de repente en un determinado lugar, imagínese, hay un hogar de refugiados.
De repente alguien está diciendo que los refugiados están envenenando las fuentes públicas de ese lugar y se convoca una manifestación a las puertas de ese hogar de refugiados y se le dice a la gente: lleven ustedes cócteles Molotov para incendiarlos y quemarlos vivos. Eso es un evidente delito de incitación y hay que meter presa a toda la gente que contribuya a verdaderamente poner en peligro la vida de una persona. Bueno, Pero pues los discursos previos no, el discurso de alguien que diga: creo que mi país tiene que acoger a menos inmigrantes o a menos refugiados, etcétera. Es un discurso legítimo y se tiene que discutir. Una cosa es un discurso y otra cosa es la incitación a la violencia directa, yo creo. muy bien. Mario Noya, periodista, editor de opinión del diario Libertad Digital de España. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, muy amables, y sigan con su labor, que es muy importante. Muy bien, gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.